Bienvenidos una vez más a escuchar el tema de hoy, titulado La redención del pecador es un compromiso de amor sacrificial. Basado en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 6 al 12 y 18 y 19. Pasaje que lee de la siguiente manera: Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Situaciones como la pandemia del milenio, el COVID-19, han aflorado los instintos más vergonzosos del ser humano. Hoy más que nunca no encontramos a nadie que se comprometa con nada que no le represente una ganancia significativa para sí mismo. O como dijéramos popularmente, aquello que no le represente una buena tajada, una buena ganancia. Hace un poco más de un año tuve un accidente de tránsito en el cual una oficial de la policía del condado de Los Ángeles me chocó, y como consecuencia yo choqué a otra persona. Tratando de resolver el caso, en mi demanda yo estaba solicitando que se me cubrieran los gastos materiales, porque gracias a Dios, daños físicos, bendito sea Dios, yo no tuve. Pero ante la negativa de parte del condado de hacerse cargo de todos los gastos materiales, me sugirieron buscar abogado para que me ayudara con eso.
Y después de consultar algunos abogados individuales, así como algunas firmas de abogados conocidas por la televisión con los lemas, nosotros peleamos por usted. Si no ganamos, no cobramos. Y su respuesta fue una rotunda negativa a hacerse cargo de mi caso, simplemente porque yo no estaba demandando por daños médicos. Lo cual significa que al no demandar por daños médicos, definitivamente no representa, no representan claramente una ganancia para ningún abogado que me represente o que me representara. Gracias a Dios, finalmente logré resolver todo este problema y se compensó por lo menos la reparación de mi vehículo. Pero gracias a Dios tenemos el ejemplo sublime del acto de amor sacrificial que sí se compromete por los demás, manifestado por el Señor Jesucristo al morir en la cruz por todo pecador. Estimados amigos, Jesucristo por su gracia fue capaz de transformar la causa perdida de todo pecador, reconciliándolo con Dios y presentándolo justificado ante Él para salvación y vida eterna. Y no lo hizo porque valiéramos la pena, porque representáramos alguna ganancia codiciable, sino que lo hizo como un acto de amor sacrificial. Jesús, al contrario de estos abogados y de estas firmas de abogado que consulté, el Señor sí se hizo cargo del caso perdido de todo pecador. Así que el amor sacrificial de Dios trae redención al pecador porque, en primer lugar, Jesús se comprometió con la causa perdida de todo pecador. La causa de todo pecador está perdida como resultado del pecado que produce la muerte eterna sin que haya quien se comprometa a tomar su lugar de muerte. El primer versículo de los que hemos leído, versículo 6, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, lo cual significa impotentes, incapaces. Continúa diciendo, a su tiempo murió por los impíos. Este término impío demuestra que no conocemos al Señor, por lo que estamos distanciados, alejados de Él
Y si no depositamos nuestra fe en el sacrificio de Jesús, pereceremos separados de Él por toda la eternidad. Continúa el versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. El apóstol Pablo introduce la idea de que aunque existiera la remota posibilidad de que alguien pudiera morir por alguna persona a la que ama, de todas maneras, esa persona, al igual que el que está dispuesto a morir por ella, no es justo. Porque la Escritura dice, no hay justo ni aún uno. Y continúa el versículo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero y de igual manera, la Escritura dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Solamente Dios, a través del Señor Jesucristo, fue capaz de tomar el lugar que le correspondía al pecador y morir por personas pecadoras como usted y como yo. Por eso dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor con nosotros, para con nosotros. Nosotros que somos una causa perdida, porque somos impotentes, porque somos incapaces, porque somos débiles para hacer lo bueno por nosotros mismos. Y continúa el versículo. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, siendo desvalidos, desviados y separados de Dios, Jesús no dudó en comprometerse con un amor sacrificial que lo llevó a la muerte para ocupar el lugar que a todo pecador le correspondía. Con su muerte en la cruz del Calvario, Jesús consolidó su compromiso de amor sacrificial por el pecador al presentarlo justificado para la salvación delante de Dios. Es por esto que el versículo 9 cierra este punto central de este tema diciendo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, Jesús, seremos salvos de la ira. Si el Señor ya nos justificó con su muerte, de igual manera, dice el apóstol Pablo, nos librará de la ira venidera que caerá sobre todos los pecadores que no se arrepienten. El amor sacrificial de Dios trae redención al pecador porque, en segundo lugar, Jesús con su muerte reconcilió al pecador con Dios. Lo incomprensible del compromiso de amor sacrificial de Jesucristo
es que murió para reconciliar a sus enemigos con Dios. Es decir, no murió para reconciliar gente buena, gente que pudiera ofrecer absolutamente nada. Murió por aquellos que eran enemigos de Dios y de todo lo que tiene que ver con Dios. El versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, es decir, si cuando éramos enemigos de Dios, continúa diciéndonos el versículo 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Es decir, que como producto de la muerte de Jesús, ahora nosotros podemos tener la oportunidad de estar en buena relación con Dios. Continúa el versículo 10. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si ya estamos reconciliados, seremos salvos por la vida de Jesucristo. Es decir, como adición a que ya estamos en buena relación, o como dijera un himno, ya estamos bien con Dios por su muerte en la cruz del Calvario, seremos salvos por su resurrección, por la vida que en Cristo Jesús puede tener todo pecador que se arrepiente. Así que dicha reconciliación definitivamente está fundamentada solamente en la gracia de Dios. Continúa el versículo 11 diciendo, y no solo esto, es decir, no solo la reconciliación con nuestro Dios, no solo la justificación delante de Dios, y no solo esto, sino que, continúa el versículo, también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Con esto entendemos que ni la justificación ni la reconciliación con Dios se pueden llevar a cabo por méritos personales de ningún pecador. Por lo que en lo único en que nos podemos nosotros gloriar es en el sacrificio de Jesucristo por nosotros. El amor sacrificial de Dios entonces trae redención porque, en tercero y último lugar, Jesús es el único capaz de transformar la causa perdida del pecador. El único. Necesitamos hacer énfasis. La Escritura vuelve a decirnos, en ningún otro hay salvación. Jesús es el único capaz de transformar la causa perdida del pecador.
sin la muerte de nuestro Señor Jesús, no hay manera de revertir el resultado de la muerte eterna para el pecador. En este milenio hay muchas cosas que se pueden revertir. Algunas nos dejan sorprendidos. Pero lo que nunca va a poder revertir el ser humano pecador es el resultado de muerte eterna por el pecado. Solamente lo puede hacer el Señor Jesús. El versículo 12 de este pasaje nos da la conclusión de este punto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, obviamente estamos hablando de Adán. Y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, no hay nadie que quede excluido de la condenación de muerte por el pecado. Pero Jesús, al cumplir su compromiso de amor sacrificial, fue capaz de transformar o de revertir esa causa perdida del hombre en vida eterna con Dios. El versículo 18 nos dice: así que, como por la transgresión de uno, es decir, por el pecado de Adán, continúa el verso, vino la condenación a todos los hombres. Es decir, la condenación llegó a todo ser humano. Continúa el versículo 18. De la misma manera, por la justicia de uno, es decir, por la muerte de Cristo Jesús, continúa el versículo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, es en Cristo Jesús que hay vida eterna para todo el pecador que se arrepiente. Y continúa el versículo 19 para cerrar el punto. Porque así como por la desobediencia de un hombre, nuevamente Adán, los muchos, es decir, los demás seres humanos, fueron constituidos pecadores. Por eso es que la Escritura dice con claridad, por cuanto todos pecaron. Continúa el versículo 19. Así también por la obediencia de uno, es decir, la obediencia de Jesús hasta la muerte, esos muchos, continúa el versículo 19, serán constituidos justos, salvos por la gracia de Dios.
por ese compromiso de amor sacrificial de Jesús, es que todo pecador puede ser constituido apto para recibir vida eterna y vivirla con Dios. Concluyo. La muerte de Jesús en la cruz es la demostración de su compromiso de amor sacrificial para con todos los pecadores, quienes siendo, dice el apóstol Pablo, débiles, impíos y enemigos de Dios, ahora tienen la gran oportunidad de revertir su causa perdida en vida eterna con Dios. Puesto que esa fue la misión de Jesús al venir a este mundo pecador. Juan capítulo 3, versículo 17 en la Nueva Traducción Viviente dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esa no fue su misión. Su misión, dice Juan en el resto de este versículo 17, sino para salvarlo por medio de él. Por esa razón, estimados oyentes, hago esta invitación una y otra vez. Abra su corazón y pídale a Jesús que entre en él como su Salvador personal. Porque de esta manera usted podrá experimentar el perdón de sus pecados y la salvación que Dios ofrece a todos los que se acercan a él a través de Jesús. En Cristo hay perdón de pecados y una vida eterna para todos. Nunca perdamos de vista que somos perdonados de nuestros pecados como un regalo inmerecido de Dios para todo pecador. Que tengan una buena semana.